Mi nombre es Fanny Barragán Ávila. Soy abogada especializada en Derecho de Familia, en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y los niños, y fundamentalmente he estado acompañando permanentemente el sufrimiento humano generado por la violencia contra las mujeres. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. La primera afirmación que hago es que hoy no es un día de celebraciones, hoy es un día de conmemoración. Estamos conmemorando, y así lo decidió en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, el 8 de marzo como un día para recordar la lucha de miles y miles de mujeres que han entregado su vida no solamente al movimiento feminista, al movimiento que favorece los derechos de las mujeres, sino su vida entera en luchas, mujeres que han sido asesinadas por defender los derechos de las mujeres, que han sido cuestionadas, que han sido encarceladas, por defender los derechos que hoy nosotras estamos usando. Y entonces es un día para enfatizarles a ustedes la necesidad de revisar qué avances hemos tenido a nivel internacional y a nivel nacional, que hoy posibilite muchas cosas que estamos haciendo, pero que nuestros antepasadas no pudieron disfrutar. Y me refiero en primer lugar al derecho mismo de la vida. Las mujeres histórica y estructuralmente hemos estado en condición de inferioridad y de debilidad manifiesta frente a los hombres, porque nuestra vida ha sido permanentemente una vida de discriminación, de desigualdad como personas y en nuestros derechos, que no permitieron durante siglos que se reconocieran nuestros derechos, y menos como derechos humanos. Pienso que el primer logro con la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aplicado a las mujeres es precisamente enfatizar que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Luego se han dado múltiples cumbres internacionales en el Oriente, en América, en varias oportunidades donde se ha ratificado muchísimos y se han expedido grandes pronunciamientos que han orientado nuestra legislación internacional y nacional. De ahí que tenemos un primer logro internacional, que es la CIDAW, que es la Convención Internacional para eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres, que fue aprobada también en Naciones Unidas. A nivel de América tenemos la Convención de Belén do Pará, que es la convención que le ha dicho al mundo que la violencia contra las mujeres es una violencia diferencial, es una violencia que no solamente es doméstica, sino es intra y extrafamiliar, que se da en casa, que se da en calle y que se da en todo esto, y que debe ser sancionada y erradicada. La violencia intrafamiliar también ha sido objeto de pronunciamientos a nivel internacional y a nivel nacional. Pero pienso que hay que destacar muy importante la lucha que han tenido las organizaciones de mujeres, y que ustedes sepan que todos estos derechos que hemos logrado no se han logrado solos, que los colectivos de mujeres, que las redes de mujeres, que las agrupaciones de mujeres, las marchas, los pronunciamientos que hemos hecho históricamente y las luchas que se han hecho para lograr que hoy haya comisiones de género en el Congreso de la República, comisión de género en la Administración de Justicia, comisiones de género al interior de cada una de las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal, secretarías de la mujer, Ministerio de la Mujer, que aquí arrancó como el Ministerio de la Igualdad. Hoy anuncia el presidente Petro que se acaba el Ministerio de la Igualdad. Entonces, fíjate que en unos momentos se avanza y en otros se retrocede. ¿Para qué sirve el 8 de marzo? El 8 de marzo es para que nos pongamos en pie de lucha, para recordar, reafirmar los derechos que hemos logrado y
por lo mínimo es no permitir el retroceso de lo que hemos avanzado, del respeto que hemos logrado a nuestros derechos y de conquistar muchos otros que todavía nos faltan. Entonces, que aquí en Colombia, la primera vez que se habló jurídicamente de igualdad de derechos fue en el año 1981 con la Constitución del 81. O sea, que en el siglo pasado logramos que la Constitución Política de Colombia incluyera en el artículo 43 la igualdad de derechos de hombres y mujeres y en el artículo 13 la no discriminación y el ejercicio de acciones positivas para lograr la igualdad de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles acciones positivas hemos logrado ahí? Dentro de esas acciones positivas está la ley de cuotas, que es la que permitió y la que exigió que un mínimo de 30 personas, del 30% de las mujeres, del 30% de las mujeres debería estar ocupando cargos directivos a nivel municipal, departamental, municipal. Ya entonces nosotros pudimos establecer esa posibilidad. Pero antes de eso, quiero recordarles a ustedes que las mujeres no teníamos derecho a la educación, que nosotros no podíamos entrar a la escuela, al colegio de bachillerato menos y a la universidad tampoco. La posibilidad de que las mujeres pudiésemos entrar a estudiar fue por decreto y dice que las mujeres no teníamos derecho a la educación, que nosotros no podíamos entrar a la escuela, al colegio de bachillerato menos y a la universidad tampoco. La posibilidad de que las mujeres pudiésemos entrar a estudiar fue por decreto. Y dice la historia de Colombia en los anales del Congreso, que el senador ponente, cuando fueron a debatir la posibilidad de nuestro ingreso al colegio y a las universidades, manifestó: permitámosles que ellas ingresen a estudiar, porque cuando se den cuenta de su incapacidad volverán tranquilas al redil. Quiere decir que aprobaron el acceso a la educación nuestra, convencidos, absolutamente convencidos de que no podíamos estar al nivel de los hombres, aprobando carreras universitarias, aprobando bachilleratos y aprobando capacidades. Hoy por hoy hay muchas facultades donde hay mayoría de mujeres, mayoría de las universidades, mayoría de eso, y también hemos avanzado en la administración de justicia, hay muchas jueces, ya hay magistradas. En el avance de la cuota política también vimos que ha habido un aumento en mujeres parlamentarias. También pues la muestra un botón: en el Tolima por primera vez históricamente tenemos gobernadora mujer, alcaldesa mujer y otras alcaldesas. Tenemos diputadas y concejalas mujeres. Hemos hecho una muy importante posibilidad de participación política, sin que esto quiera decir que se ha logrado mucho. No, hemos tenido apenas algunos avances, pero para lograrlo tenemos que seguir en pie de lucha, desde nuestra posición de amas de casa, desde nuestra posición como funcionarias públicas, desde nuestra posición de profesionales en psicología, en el derecho, en la economía. Siempre tenemos que saber que estamos ejerciendo un liderazgo donde quiera que nos encontremos para defender a las mujeres, a las que todavía están en el analfabetismo. Tenemos que sacarlas del analfabetismo, a las que son simplemente que las han tenido sometidas y a una función que prácticamente la mayoría de las mujeres ejercemos, que somos cuidadoras de los niños, cuidadoras de los hermanos, cuidadoras de los tíos, cuidadoras de los abuelos, y esa función nadie la ha remunerado. Se encuentra ya en un proceso de, por lo menos, de reconocimiento de la existencia de ese trabajo invisible, y ese trabajo invisible obliga a las mujeres a no poder salir de casa. Muchas veces no pueden salir de la casa,
no pueden ejercer su derecho a educarse, no pueden ejercer su derecho sola y exclusivamente dedicadas a la crianza, a las labores domésticas, muy poco laborales, y ahí tenemos que hacer una lucha. Primero, que se siga trabajando por el reconocimiento del trabajo del cuidado. Ya Bogotá tuvo un avance, por lo menos en las manzanas del cuidado, donde se está estableciendo en qué lugares se encuentran ellas. Ustedes que pueden estar en las regiones, hay que detectar cuántas mujeres están dedicadas al solo cuidado y que no pueden tener acceso ni siquiera a un curso en el SENA avanzado, porque si ellas, o por lo menos que puedan hacer el bachillerato los sábados. Es decir, las tenemos que incluir en el desarrollo regional, en el desarrollo territorial. A ellas tenemos que ayudarles. Si es analfabetismo, ayudarlas a sacar el analfabetismo, de que se incluyan en la escuela, de que se incluyan sobre todo el alfabetismo digital. Porque si ni siquiera tienen acceso a ese avance tecnológico, pues siguen las discriminaciones y solamente los derechos para algunas mujeres, no todas, pero las zonas marginales y las zonas rurales todavía se encuentran en deterioro. O sea que la lucha hasta ahora continúa, hasta ahora empieza y debe continuar. Nosotros sí hemos avanzado en algunos derechos que uno diría, por ejemplo, el derecho a la salud. Lograr el reconocimiento del derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho especial ha permitido que se bajen los niveles de mortalidad materna, que se reconozca que por el solo hecho de ser mujer, nosotros tenemos una condición en nuestro aparato reproductivo que requiere unos derechos. Pero oigan bien, hay voces internacionales con poder, gobernantes con poder a nivel internacional que están queriendo desconocer estos derechos sexuales y reproductivos, que están queriendo retroceder en estos avances, y ahí tenemos que estar en pie de lucha para no permitir de ninguna manera que nos quiten esos derechos. Revisar bien los gobernantes que admiten la discriminación contra las mujeres, la violencia contra las mujeres. Gobernantes que insisten en mantener en cargos públicos y de alto nivel a hombres que han agredido a las mujeres públicamente y que han tenido escándalos a este nivel y que no ha sido posible que se reconozcan. Eso se llaman actuaciones misóginas de gobernantes que a nivel del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial no se pueden admitir. Tenemos que salir a pronunciarnos, pero mucho menos a mujeres que sean capaces de expresar solidaridad a favor de hombres que han agredido y desconocido a nuestras mujeres. Ahí en cositas pequeñas nosotros podemos estar dando la lucha. El llamado es a que hoy no estamos porque recibiendo flores. Nosotros no recibimos flores. Nosotros hoy no vamos a recibir flores. Hoy vamos a reclamar más derechos. Y hoy vamos a defender los derechos humanos de las mujeres. También avanzamos en el derecho que tenemos a una vida libre de violencia. En Colombia pues, se ha logrado que se permita elevar a categoría de delito el feminicidio como una modalidad de homicidio cuando sean capaces de expresar solidaridad a favor de hombres que han agredido y desconocido a nuestras mujeres. Ahí en cositas pequeñas nosotros podemos estar dando la lucha. El llamado es a que hoy no estamos porque recibiendo flores. Nosotros no recibimos flores. Nosotros hoy no vamos a recibir flores. Hoy vamos a reclamar más derechos. Y hoy vamos a defender los derechos humanos de las mujeres. También avanzamos en el derecho que tenemos a una vida libre de violencia. En Colombia pues, se ha logrado que se permita elevar a categoría de delito el feminicidio como una modalidad de homicidio cuando el asesinato es contra una mujer por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer nos matan, y entonces eso quedaba absolutamente allá en la impunidad y no había lugar para que se castigara eso con agravante como quedó ahora. Esos son avances importantísimos, los avances sobre los derechos
los abusos sexuales y todos los delitos de orden sexual para los niños, las niñas y las adolescentes. Todavía hay que cuidar mucho a nuestras niñas. Las niñas son mujeres, las adolescentes son mujeres que debemos cuidar en forma permanente. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera que los niños sigan corriendo factores de riesgo, y especialmente las niñas, por falta de conocimiento, de saber cuáles son los factores de riesgo que tienen y darles factores protectores. Por favor, eso es el llamado que hace Naciones Unidas en el día de hoy. Repasemos los avances que hemos tenido en derecho a la educación, en derecho a la salud, en derecho a la participación, y no solamente la participación política, la participación comunitaria, la participación en casa, y tenemos que nosotras mismas liderar, más que el cuidado y la crianza que permanezca solamente en cabeza femenina. También nosotros tenemos que propiciar, porque al interior de nuestras familias debemos crear familias democráticas, es decir, que tengamos voz y voto las mujeres y los niños y las niñas dentro y al interior de la familia, que es el primer mecanismo para lograr la paz. Los derechos, el derecho a tener una vida libre de violencia es uno de los derechos que yo considero más importantes. Hemos avanzado en la parte legislativa, aunque no mucho en la práctica y el acceso a la justicia para garantizar este derecho, pero el acceso a la salud de las mujeres, ya por lo menos se oyen voces de casas de mujer, secretarías de la mujer, casas de refugio. No son suficientes y no han tenido el impacto que nosotros hubiésemos querido. Por lo que yo quiero resaltar es que en un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer, pues las instituciones y sobre todo los hombres, los esposos, pues sí que nos invitan o nos dan un almuerzo o nos dan un claverito. Pero yo les quiero resaltar que este es un llamado, un día como hoy, es un llamado internacional y nacional a seguir defendiendo lo que hemos logrado y a seguir luchando por lo que todavía nos deben. Y nos deben muchísimo, porque fueron muchos años de discriminación histórica y muchos años de sufrimiento humano. Todavía el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, todavía el hecho de ser mujer es un factor de desigualdad, y todavía el hecho de ser mujer es un factor de discriminación. Total de que ese es el saludo por los derechos de las mujeres que yo hago en el día de hoy.